Bueno, pues buenas tardes, tengan todos ustedes quienes están ahorita presentes. Déjeme darle entrada a Opus CPH. Listo, hermano. Eh, Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos quienes estamos presentes y las personas que ven este video posteriormente. Hoy he estado recibiendo uno que otro comentario en nuestro canal de YouTube y les agradezco mucho esos comentarios que hacen. Y con el favor de Dios, que esto llegue a sus corazones y a sus vidas, porque es el propósito por el cual hacemos estos estudios. También sé que están distribuyéndolo. Ayer se me comentó hoy también con otras personas que rogamos al Señor que vean este material que está hecho con amor y con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestra boca. Así que vamos a comenzar y como esta tarde sabemos que nuestro tocayo Guillermo se encuentra delicado de salud, él y su familia, esperamos en el Señor que se repongan. Siempre habrá una que otra situación en la cual muchas veces el enemigo provoca circunstancias para que no estemos en nuestro crecimiento espiritual. Yo les comento a todos que se pongan en oración y lean Efesios capítulo 6. Allí hay un pasaje que habla sobre la armadura de Dios para que nosotros estemos siempre fortalecidos, para evitar todos estos ataques del enemigo y que no haga mella en nosotros el desánimo, el desamor, el rencor, la violencia, la tristeza, sino que estemos siempre en el gozo del Señor como lo estamos en el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque habla sobre las tentaciones, que es muy diferente a las pruebas que estuvimos viendo. Muy bien, después de esta introducción, que les agradezco me lo permitan, vamos a comenzar pidiéndole a Gina, por favor, nos inicie en oración. Claro que sí, hermano Guillermo. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias por darnos vida en este día. Gracias por proveer todo lo que necesitamos. Gracias por la naturaleza, por el alimento, por nuestra vista, por nuestros sentidos, por nuestra familia. Te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón para que este estudio, cada palabra que se diga, sea de aprendizaje y de crecimiento para cada uno de nosotros. Te pedimos por el hermano Guillermo que no está presente con nosotros, bendícelo y dale fuerza, fortaleza a él y a su familia para superar cada prueba. Bendice al hermano Guillermo y a su familia, Padre bendito, que nos siga ayudando y socorriendo a todas las familias. Te damos las gracias, Padre, por todo lo recibido en este día y por el sacrificio bendito de tu Hijo Cristo Jesús. Y en el poderoso nombre del Espíritu Santo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y sí, que el Espíritu Santo nos lleve esta tarde en este estudio tan interesante que habla acerca de la tentación que es nuestra debilidad. Vamos a ver algunos aspectos que habla Santiago acerca de el por qué somos tentados. Cristo mismo, como nosotros leemos en los evangelios, también fue tentado. Nada más que él empleó una palabra que nos han dicho varios predicadores, que la debemos de estar repitiendo y que se encuentra escrito en la palabra. Y como dice, escrito está. Siempre que tengamos una tentación, debemos de poner nuestros ojos, nuestra mente, nuestra mirada en Cristo Jesús. Cuando vino el diablo y le atacó, después de 40 días que estuvo nuestro Señor en el desierto, sin comer nada, sin beber nada, 40 días soportó. Y cuando lo vio, el demonio vino a tentarle. Y lo primero que nuestro Señor Jesucristo le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ahí mismo está el Señor Jesús diciéndole que Él es Dios y que no debe de venir a tentar. Así que nosotros vemos que quien nos tienta para cometer alguna desobediencia contra Dios, y desobediencia hablamos de pecado, es Satanás y nuestro mal que tenemos interno, que ahorita lo vamos. Vamos a comenzar. Dice así
los versículos Santiago, versículos del capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Muy bien, vamos a ver aquí varias palabras, que es concebido, concupiscencia. ¿Por qué se dice que es concebido el pecado? Debido a nuestra concupiscencia. Lo vamos a ir viendo. Así que, vuelvo a repetir, nuestro tema el día de hoy es la tentación en nuestra debilidad. Muy bien, Gina. Vamos a comenzar. Nuestro amigo de Oppo no participa, pero está escuchándolo, hermano. Cuando quiera, usted puede abrir su micrófono y adelante. Muy bien. Dice la pregunta número 1. ¿Cómo termina el versículo 12? ¿Cómo termina, Gina? El versículo 12 de Primera de Santiago. Hermano, no tengo mis hojas. ¿Se recuerda que le dije ayer? Ah, muy bien, muy bien. Sí, ¿se acuerda Ok. que? Sí, vamos, pero tiene Santiago, ¿verdad? Tiene abierto su Biblia en Santiago. Sí, sí, Muy bien. hermano. Entonces, ¿cómo termina el versículo 12? El versículo 12 de Santiago. Dichoso el que resiste la tentación, porque él, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dice, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, Al, le aman. le aman, Es ajá. decir, nosotros vamos a ver cómo se detecta si amamos o no amamos a Dios. Nuestra conducta tiene mucho que ver, pero también nuestro pensamiento, porque nosotros podemos fingir en tener una conducta muy amorosa, muy amable, así como que no hacemos nada, pero nuestra mente y nuestro corazón están más cochinas que otra cosa. Sí. Así que dice que Dios ha prometido a los que lo aman. Y muy bien, pero ¿cómo dice el versículo 13? ¿Cómo inicia el versículo 13? Que nadie, al ser tentado, diga, oh Dios, es Dios, es Dios quien me tienta. Exacto, entonces nos empieza a decir cuando alguno es tentado. Y la pregunta número 3 dice, con la ayuda de un diccionario, escribe el significado de tentación. Bueno, aquí tenemos que tentación es una instigación o un estímulo que induce el deseo de hacer algo. Es decir, nosotros deseamos hacer algo instigados, estimulados. Eso es la tentación. Otra acepción dice persona, cosa o circunstancia que provoca la tentación. ¿Qué podría ser, por ejemplo, algo que provocara la tentación? Bueno, si tengo tentación a robar, pues puede ser mi necesidad o puede ser el deseo de hacer el mal nada más. No necesariamente robaría por necesidad, sino a veces nada más por hacer el daño. También dice, en el ámbito de las religiones con doctrinas cristianas, es la provocación o incitación por parte de Satanás, es decir, el diablo, a acceder, obedecer o no obedecer, aceptar o no aceptar, hacer o dejar de hacer, o decir y dejar de decir. ¿Qué? Acerca de la palabra de Dios. Para usted, en base a lo que comenté, ¿qué es la tentación, Gina? ¿A usted qué le llama? ¿Qué le dice? ¿Qué es para usted la tentación? Bueno, por ejemplo, en tentación que me perjudica sería este la comida, La comida. la Ujú. comida, y tentación, que a mí me pasa, y recién, por ejemplo, termino mi devocional o algo así
que estoy en comunión con Dios y a veces lo veo hace rato lo vi con mi esposo que algo me dijo eso que me dijo, o sea, es la tentación de que él me dice y la tentación de quererle contestar, o sea, o sea, y digo, hijo de la ya me conoce, ¿por qué me dice eso? Y es la tentación de decirle, ¿sabes qué? Cosas malas. Y pues caí, hermano, caí, pero inmediatamente pues pedí perdón. Amén, amén. Ujú. Sí, la tentación viene, por ejemplo, comprar ropa, comprar Sí, zapatos. O sea, ya tengo zapatos, ya tengo ropa, ya ando compre y compre y compre y compre. La tentación también puede ser algún vicio, alguna adicción, también que sé que me perjudica, pero la tentación es mayor hasta que hace que se me vuelva un hábito y después para salir de ella. Entonces sí. hay muchas tentaciones que tenemos. Muy bien. Dice la pregunta número 4. Vamos a ver el versículo 13, ahí mismo. Dice, ¿qué es lo que no debo decir qué es lo que no debe decir el que es tentado? ¿Qué no debe de decir el que es tentado? Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Exacto. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tien- tienta él a nadie. Entonces, Dios no puede tentarme. Dios Ujú. puede ponerme pruebas, pero Sí, no tentarme, porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Si Dios es santo, Dios es puro, por consiguiente, en su pureza, en su amor, en su naturaleza, Él no tiene maldad. Dios no tiene maldad. Como no tiene maldad, no puede ponerme a mí maldad. Él busca que yo crezca, entonces permite que yo tenga pruebas para irla superando y Él me da la salida. Pero cuando viene la tentación, esto, como lo dijimos anteriormente, es producto del demonio, del diablo, que está ujú. buscando cuál es mi debilidad para venir a mí y decir, Sí, a ver, a Guillermo le gusta la cerveza. Pues le voy a poner unas cervezas riquísimas. Le gusta el vino. Le gusta la fiesta. Busca lo que le gusta la ropa o le gustan los autos. N cosas podemos nosotros enumerar. Entonces, Satanás, sí, no que conozca mis pensamientos, pero sí conoce mis hábitos. Entonces dice, como repite estos, pues vamos a tocarle aquí y empieza a mandar darditos calientes para que yo empiece a sí. creerme las cosas. Muy bien, dicen la siguiente pregunta, y vamos a leer 3 versículos, 3 escrituras. Le voy a pedir, Gina, que sin salirse de eh, Santiago, busque por favor Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Me dice cuando lo tenga. Isaías 3, hermano. Isaías 6, capítulo 6, versículo 3. Sí, Me dice cuando lo tenga. sí, hermano. Muy bien. La pregunta dice, ¿por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Y nos refiere a 3 citas bíblicas, que es Levítico 19:2, Isaías 6:3 y Primera de Pedro 1:16. Voy a leer Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, está hablando a Moisés, seréis santos porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice Isaías 6:3? Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está viendo Isaías a los ángeles y los ángeles Mm. están diciendo, santo, 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 santo. santo.
Y la palabra correcta de traducción es puro, 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 inmaculado, es decir, sin mancha. Sí, Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, y esto se lo dice a los cristianos, sed santos porque yo soy santo. Dios nos dice que nosotros debemos de ser santos porque Él es santo. Pero nosotros podemos decir, pero ¿cómo voy a ser santo igual que Dios? ¿Cómo voy a ser puro? ¿Cómo voy a ser inmaculado si soy un pecador, si sigo cometiendo pecados, si sigo siendo intolerante, si no tengo paciencia, si soy mentiroso, si tomo dinero, si soy lujurioso, si soy chismoso? Y me sigo con toda la lista del ser humano. sí, Bueno, porque recordemos que cuando Cristo vino a nosotros, no nosotros fuimos a Él, cuando Cristo vino a nosotros, cuando Él nos escogió, nosotros no lo escogimos. Cuando Él nos aceptó en Él, nosotros no lo aceptamos. Cuando Él hizo eso, entonces Él entra en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convenció de creerlo y hacerlo el Señor de nuestra vida. Y cuando Dios nos ve, ya no ve a Guillermo Allina, sino ve a Jesucristo en el cuerpo de Gina o a Jesucristo en el cuerpo de Guillermo. Por eso es que nosotros debemos de ser santos, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos va santificando, es decir, nos va purificando, nos va quitando todos esos malos hábitos, todas esas malas mañas, todas esas cosas que desagradan a Dios, lo va haciendo el Espíritu Santo en nosotros para que nos vayamos pareciendo más a Cristo. Pero sí. Dios, cuando Él ha venido a nosotros, nos ve como ve a Cristo, a su Hijo. Entonces, por eso es que dice Pedro, que seamos santos como Él es santo. Es decir, pongan su fe en Jesucristo para que ustedes puedan ser santos. ¿Qué comentario le tiene a esto que acabamos de hablar? ¿Qué le dice? ¿Será yo me imagino que pues sí es como que es imposible que seamos como Él, ¿no? De santos. ¿Será que es como decirnos, sea lo más parecido a mí posible? ¿O Así no? es. Son mis Sí, sí, imaginaciones. sí, sí. Sean lo más parecido a mí. Sí, ¿Y cómo podemos ser lo más sí, parecido a Él? sí. ¿Cómo podemos ser más parecidos a Cristo? Pues haciendo su voluntad, hermano Guillermo, y Exactamente. cumpliendo los mandamientos. Obedeciéndole, haciendo su voluntad, Ujú. cumpliendo sus mandamientos. Seré cada vez más como Cristo y mi carne irá menguando, que es lo que se trata. Muy bien. El versículo 14, ¿qué dice, por favor? De Santiago, de Santiago 1, el versículo 14. Sí, todo lo contrario, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Muy bien. La traducción de usted dice sus malos deseos y la traducción Reina Valera dice concupiscencia, que son malos deseos exactamente. Vale. Dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7 que lo que entra en el hombre, es decir, la comida, porque los fariseos le criticaban, que cómo es posible que sus discípulos no se lavaran las manos para comer, que eso era pecado. Los fariseos tenían por costumbre lavarse 7 veces los brazos antes de comer. Empezaban y se lavaban así hasta que les escurría el agua al codo. Y luego el otro, y luego el otro, y luego hasta que quedaba puro. Ah, entonces ya estaban purificados e iban a comer. No importa si ya habían chismeado de alguien o todos. No, no. Pero ya llevaban las manos limpias. Entonces le critican al Señor Ujú. Jesús y le dice el Señor Jesús, ¿sabes? No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él, sus malos pensamientos, sus malas acciones, todas sus lucubraciones. Y es exactamente lo que nos está diciendo Santiago.
Lo que nos contamina a nosotros son nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestros malos hábitos. Es lo que nos condena, no lo que entra en nosotros. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero eso no nos hace mal, sino lo que va acumulándose aquí adentro. Dice que cada uno es tentado porque es atraído y seducido. Esto lo vemos mucho. Me atrajo, me atrae el pecado, lo veo bonito, así como Eva cuando le dijo a Satanás, mira, ¿qué te impide? ¿Vas a ser Sí. como Dios? Él te está mintiendo. El día que comas ese fruto, no te va a pasar nada, hombre. Y es atraído, y atrajo porque era un fruto atractivo, ser como Dios. Y es lo que le pasa a mucha gente en el mundo. Muchos de los que nos están escuchando pueden pensar, ay, qué exagerados. No, 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 no. Póngase usted a ver, amiga, amigo, hermana, hermano, ¿qué es lo que más le atrae? ¿Qué es lo que más le gusta? Y verá usted, si se sinceriza, cuando vea qué es lo que más le atrae, es lo que más problemas le ha traído en su vida, porque le seduce y al momento de ser seducido está agarrando sus emociones, maneja sus emociones, su carácter, eso que le seduce, le angustia porque quiere tenerlo. Entonces, al ser seducidos, al ser atraídos, ¿qué nos pasa? Cometemos pecado. Sí. Esa es lo que nos pasa. Dice el diccionario de la palabra concupiscencia, dice, la palabra concupiscencia tiene dos acepciones que son, por un lado, la tendencia a pecar. Fíjese, nuestros malos pensamientos es tender a pecar. Todo pensamiento malo que tengamos nosotros nos lleva irremediablemente a pecar si le damos entrada, si lo Ujú. concebimos. Dice, por otro lado, es más ligada a los impulsos que al estar la persona humana herida por el pecado original. Fíjese, más que ese pecado que traemos, es porque se manejan mis impulsos. Por eso decía yo que hagamos un análisis. ¿Qué es lo que más me atrae? Lo que más me atrae. Y fíjese, muchas personas pueden decir, no, es que a mí lo que más me atrae es conocer más de Dios. Sí. Ah, sí. Y puede sonar muy religioso. Ay, qué buena persona. Es lo que más le atrae conocer más de Dios. Pero que se ponga a ver si eso querer conocer más de Dios, él está o ella está dejando de atender a su familia, de atender su hogar, de atenderse a ella misma, de no estar viendo el error en la persona. Sí. Entonces, fíjese cómo a veces lo queremos santificar, poner bonito. Ay, es que me atrae el ir a la iglesia, leer la palabra y todo. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Qué me atrae? ¿El chisme? ¿Me atrae el juzgar? ¿Me atrae el criticar? Juan, en su capítulo, vamos a ver, sin que se salga de Santiago, vamos a la primera carta de Juan, está ahí adelantitito, está adelantitito de Santiago. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tiene, Gina? Sí. Léalo, por favor. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Ujú. Es decir, también en el versículo anterior nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno Sí. ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. A ver, Gina, léame el 15 y el 16, por favor, para que quede reforzado esto. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Qué Sí, hermano. tremendo. Es decir, amo el mundo. ¿Y qué es el mundo? Pues todo lo que me ofrece. La Sí, vanagloria, el sentirme importante, el yo soy. Eres empoderado, eres empoderada, empodérate, no te dejes, tus derechos humanos. Eso es del mundo. Los derechos los tenemos ante Dios, no lo que dicen de los derechos humanos, que es la falacia para ser egoísta. Es que yo quiero mis derechos. No me importa pasar por encima de la gente. A mí me respetas. Una cosa es tener la dignidad y el amor al prójimo y otra cosa es exigir, como se exige el mundo, mis derechos, no, mis ok. derechos. O también quiero mi espacio, mi espacio. Si ya estás casado, casada, ya no hay espacio porque somos una sola carne. Sí. Entonces, el mundo nos vende las cosas y es la vanagloria de la vida. O nos vende que si no tienes un carro de este tipo, no vales. Si no vives en tal lugar, no esto. Si no compras ropa en tal lugar, eres pobre. Así nos tienen. Esos son los deseos del mundo, lo que nos va vendiendo, la codicia de los ojos. Ay, como te ven, te tratan. No, perdóname, yo puedo ver un pordiosero, como puedo ver a una persona excelentemente vestida, y la trato igual, Sí. igual, igual. Entonces, aquí no es más que nos venden y nos venden. Tu apariencia física, tú, esto y lo otro. Y nada más la vanidad de la vida. Una cosa es hacer deporte y otras personas, y usted sabe de eso, que se van más allá del deporte y ya no viven más que para no me toque ni nada y yo soy lo más precioso, la más preciosa. No El por salud, exhibicionismo. ya por exhibicionismo, exactamente. Ya, ahí ya se perdió, ya fueron seducidos por eso. Aman su cuerpo Sí. en lugar de amarse, ama nada más su cuerpo. Y el cuerpo, Gina, pues yo era más bonito que este Brad Pitt, y mire, ya cómo me puse. Muy bien, vamos con la pregunta número 9. Dice, ¿qué acontece con la concupiscencia? Pues que uno es atraído y seducido, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo inicia el versículo 15, por favor? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. No, perdón, de Santiago 1, discúlpeme. Oh, No le, ok. no le, no le dije, discúlpeme, Gina, por favor. Ajá. No, no hay problema, hermano. El 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ay, caray, ¿qué le dice eso? No, qué feo, ¿no? Se puede perder uno por empezando por por algo, entre comillas, sencillo, ¿no? Pero se va haciendo como una bolita de nieve, crece, Ah, crece hasta así muertos es, espiritualmente. así es. Entonces, cuando mis malos deseos empiezan a ser más fuertes, Sí, es como si yo quedara embarazado y el feto es mis malos deseos y va creciendo, creciendo, creciendo como el bebé y de repente viene a dar a luz y cuando da a luz en lugar de ser un bebé es un pecadote y ese pecado me lleva a la muerte, que es la separación de Dios, con Dios. sí, No que se pierda la salvación, si ya fui salvo no se va a perder, pero me aleja de Él. Entonces ya no tengo su cuidado como lo tenía, porque ya no estoy en la misma sintonía. Dios no puede estar donde está el pecado. Hasta sí, que yo me arrepiento y el Señor ve sinceramente que me arrepentí, es cuando me vuelve a aceptar.
pero eso no quiere decir que pierda mi salvación. Sí, Eh, yo no puedo perder algo que me dieron por gracia, y es espiritual. De eso vamos a hablar más adelante aquí mismo en Santiago. Entonces, vemos que se da luz al pecado, engendra uno al pecado, y el pecado, una vez que es consumado, me da separa luz de luz. de Dios. Da luz el pecado. Qué feo, ¿verdad? Qué Sí, triste, qué triste. Y digo tristemente porque todos de una o de otra manera hemos caído en ello. sí, Aún viviendo en el Señor, aún estando en el Señor, a veces esos malos deseos vienen a nuestra mente y somos tan poco fuertes, dejamos a un lado la oración y la Biblia y todo y nos dejamos ir por el sí, pecado porque nos causa esa satisfacción, ese placer, ese deseo de la carne. sí, hermano. Eso mismo nos lleva a ver el pecado. Bueno, para Dios, ¿qué es el pecado? Para Dios habla de los deseos de la carne, que vamos a hablar sobre esto, sobre los deseos de la carne nada más. Y lo Permítame encontramos, cerrar hermano, permítame cerrar la ventana porque está entrando ¿cómo mucho no? ruido. Claro que sí. Ya, hermano, perdón. Vamos a leer exclusivamente lo que es el deseo de la carne, o sea, los deseos del cuerpo. Sí, Vámonos, por favor, Gina, sin que cierre eh, Santiago. Santiago. Vámonos para atrás a Gálatas, por favor. Gálatas, ayer lo veíamos. Vamos a Gálatas, capítulo 5, por favor. Está antes de Isaías, Antes, no, de mucho después, regrese de Santiago. Se tiene que regresar de Santiago. Va a donde regresar a... fue Isaías al principio o para No, no, Santiago. es más adelante, es en el Nuevo Testamento. Oh, Es Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Corintios, y luego sigue Gálatas. sí, ahí voy. Hechos. Hechos, luego sigue Romanos, Sí, sí, ¿sí? ¿Ya? Ok, Gálatas capítulo 5. ahí voy, hermano. O sea, Sí. Romanos y luego No, Corintios. no, no. Luego Corintios y terminando segunda de Corintios se encuentra Gálatas. Ok, ya casi, hermano. Perdón, hermano, no Sí, tengo no tanta. se preocupe. ¿Gálatas qué, hermano? Capítulo 5 Sí, y se va hasta el versículo 19, por favor. ya. ¿Qué dice? Me va a leer, por favor, 19, 20 y 21. Ujú. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien, en la versión Reina Valera dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sí, Nosotros ayer estábamos viendo un problema en el cual vienen las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Bueno, déjeme comentar
y esto va a sonar duro, y, y esto es para todos quienes nos están escuchando, que cuando ustedes, mis queridas hermanas, hermanos, lectoras, lectores, oidores, ustedes tienen pleito entre hermanos, entre familias, entre vecinos, entre esposos, entre cónyuges o entre padres e hijos. Es claro el Señor, muy claro, que dice aquí que puede haber, que se generan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y eso se convierte en una herejía. Y cuando estoy en una herejía, estoy negando totalmente a Dios, lo estoy rechazando. Cuando hago esa separación, voy a hablar de algo más centrado, el matrimonio. Cuando usted, mi querida hermana, hermano, que me escucha, si es usted creyente o no, cuando usted se pelea con su cónyuge, usted está creando enemistad, disensión y separación. Y usted está poniendo en primer lugar su ego, su carne, antes que el pacto que usted hizo enfrente de Dios de respetar a la persona que vive a su lado. Es lo más común, los pleitos entre esposo y esposa o esposa y esposo. Y cada vez que yo provoco algún problema que hace que nos separemos, mi esposo, mi esposa, yo le estoy diciendo a Dios, te equivocaste, porque quien me mandaste no es de acuerdo a lo que a mí me conviene. Estoy cometiendo herejía. A usted le puede parecer, mi querido escucha, muy rigorista, pero lo que dice la palabra de Dios es lo que vale. Entonces, cuando yo dejo que la obra de la carne entre en mí, estoy dándome yo el lugar, la posición de Dios, que es lo peor, de que yo soy el perfecto, de que a mí nadie me diga nada, de que yo, mis deseos son los primeros porque son mis derechos, porque tengo dignidad, porque yo valgo y no me respetan, no me ven, no me toman en cuenta. ¿Y sabe una cosa? Quien nos debe de interesar es nuestro Dios. Y aquí mismo, para reforzar esto que estoy diciendo, por favor, Gina, vaya aquí mismo en Gálatas al capítulo 1 y el versículo 10, por favor, y léalo. Aquí mismo, nada más regrésese al capítulo 1 Sí, y léame, dice, por favor, lo que dice el versículo 10. ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensas, piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Se fija? Entonces, busco agradar a todos aquellos que en el mundo me enseñan de que yo valgo mucho, de que yo debo de estar empoderado, empoderada, de que a mí nadie nada y mis derechos y yo pertenezco a las mayorías o minorías. ¿A quién trato de agradar? A los hombres con esas filosofías y esas enseñanzas que me están diciendo, y no a Dios. Entonces, si trato de agradar al hombre, pues entonces yo no soy siervo de Dios. Y por consiguiente, yo debo de empezar y pensar, ¿verdaderamente he creído en Cristo? ¿Verdaderamente Cristo es el rey de mi vida? ¿Es el Señor de mi vida? ¿O me estoy engañando? O como dijo Santiago, que soy de doble ánimo. Eso es lo que pasa. Y nosotros lo vamos a ver en el siguiente eh, estudio, que habla de las personas que no
tienen su fe bien cimentada, que estoy más para autosatisfacerme y que todos los demás me vean como una persona que no se deja, ¿eh? Ay, cuidado con él, tiene un... No, 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 a él ni le digas nada porque no se deja. Habla muy bien. O yo llego y digo, es que yo soy muy franco, yo digo las cosas como son. Ay, caray, ¿a quién estoy tratando de engañar? ¿Al hombre con ese tipo de carácter? ¿O debo de ser manso y humilde de corazón como el Señor Jesús me lo pide? Tengo que llegar a la estatura de Dios. Aquí Santiago nos está enseñando cómo esa concupiscencia, esos malos deseos, eso que traigo, me trae infinidad de problemas. Mi querida hermana, hermano, amiga, amigo, analice su vida y vea que su carácter y sus malas decisiones le han traído tantos problemas que ahora se arrepiente y a veces dice, ay, si pudiera regresar los años o la época, yo no haría esto. Pues es por Sí, eso, porque fue engendrado el pecado y ¿qué dio a luz? Digo, fue engendrado mis malos pensamientos y ¿qué dio a luz? El pecado. ¿qué tal? Y de muchas cosas ahorita me arrepiento y estoy pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Y ni modo, digo ya, ok, el Señor me perdonó, pero estoy cargando con esa culpa, porque Dios sí me perdona, pero mis malas decisiones no tiene por qué quitarlas. Es justo, Dios es justo, porque nosotros quisiéramos, ay, Señor, que se olvide todo, ¿eh? Yo no hice nada. No, 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 no. La responsabilidad. Ayer le decía a un joven que me decía que se sentía el culpable y se sentía con esa culpa. Le digo, no, 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 espérame. Es que las cosas como sucedieron, tú no tienes por qué sentirte culpable, sino responsable. Eso que se cometió fue una irresponsabilidad en ambas partes. Eres responsable, no culpable, que es muy diferente, porque no actuaste con premeditación, alevosía y ventaja. Se desarrollaron circunstancias en las cuales tu irresponsabilidad te llevó a eso. Ah, y ya se quedó así como, entonces no es, no, 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 no. Una cosa es la culpa cuando cometes un delito y otra cosa es la irresponsabilidad cuando te dejas arrastrar por la pasión, por los malos deseos. Y créanme, hasta cambió su semblante de esta persona cuando entendió qué era lo que estaba pasando. Y dijo, ah, entonces es así. Y así también les digo a ustedes, cuando cometan un acto de irresponsabilidad, inmediatamente vayan al Señor y pídanle perdón, pero de antemano sepan que esa irresponsabilidad va a cargar con las consecuencias debidas. No va a haber nada. Yo acabo de matar a una persona y voy con el juez y le digo, ¿sabes qué? Me arrepiento, tuve un arranque de ira y lo maté. Pues sí, qué bueno que te arrepentiste y todo, pero todos nos vas al bote. Esas son las consecuencias de mi irresponsabilidad, de no saber controlar, de permitir que los deseos de la carne me venzan, de haber sido tentado. ¿Me explico entre lo que es tentado y las pruebas? Y lo que nos lleva a la tentación, lo que nos lleva a esos deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Eso es lo que nos dice Juan. Tengan cuidado, porque el que ama al mundo no tiene a Dios en él. Esa, ese punto debo de estarlo analizando. Muy bien. Vamos, dice, ¿qué debe hacer uno cuando se encuentra en tentación? No estamos hablando de pruebas, sino de la tentación. Sí, Vamos a ver qué dice Santiago 4:7. Por favor, Gina, Santiago 4:7. 4, 7. Por favor. Sí. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes.
Fíjense qué fórmula nos da Dios. Sométanse a Dios. ¿Cómo me puedo someter a Dios? Inmediatamente leyendo las escrituras u orando. Sí, Luego, si me someto a Dios, empiezo a ¿qué? A resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? Él va a huir de nosotros. pero Así dice. Por eso les comenté al principio de la tentación del Señor, dice, escrito está. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Someterse a Dios, porque dijo, escrito está, es decir, ya está escrito en la palabra de Dios que debo de obedecerlo. ¿Resistí al diablo? Sí, no me puse a pelear con él. Miren, es una verdadera herejía, una verdadera mala enseñanza y una incitación a que el diablo domine mi vida, lo que les voy a decir. Cuando yo me pongo a hacer eso que te reprendo, Satanás, y en el nombre de Jesucristo, vete de aquí, Satanás, y empiezo a hacer todo ese tipo que declarar y rechazar al diablo, vete aquí, no tienes suerte, y que me pongo a luchar y que entro en una guerra espiritual, no le crean a esa persona no conoce la palabra de Dios, porque yo no puedo ponerme a pelear con Satanás, es más poderoso que yo, punto. Él es un ángel, fue el mejor ángel que hubo en el cielo, hecho primoroso, con una inteligencia mayor que cualquier ángel. Eso es Satanás. Y si yo me pongo a pelear con él o con los demonios, solamente les voy a decir, cuando estaba el Señor frente a Pilato, dice que él podría mandar una legión de ángeles y lo rescatarían. ¿Saben que un solo ángel, en una noche, en casi una noche, mató 182,000 personas? Un solo ángel. ¿Ustedes creen que se van a poner con un demonio, que también es un ángel caído, pero es un ángel? ¿Qué fuerza, qué poder tenemos nosotros? Ninguno. Por eso ujú, claramente nos dice Santiago, someteos a Dios, métanse en oración. Esa es la manera de resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? El Señor Jesús le dijo, escrito está, no tentará, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto. Cuando yo me sienta tentado, tengo que recordar la palabra de Dios. Me estoy sometiendo. Resisto al diablo, ¿cómo? Con la misma palabra de Dios. No me voy a poner a discutir, vete demonio maldito, vete Satanás, te reprendo en el nombre de Cristo. No, no es nadie, por favor, hermanos, no se crean supermanes. No hay supermanes en el mundo, no hay supermanes. No tenemos la capacidad para seguir todos estos alegatos de toda esa gente emocional que usa el evangelio de la declaración de fe o de la palabra de fe. Eso es mentira, esa es mala enseñanza, eso se llama tristemente herejía. Y las personas que tienen ese modo de ser están equivocados y con mucho gusto estoy para decirles en dónde dice la Biblia que están mal, para que vuelvan a los caminos del Señor. A muchas personas se los he dicho y me tiran de loco. Bueno, pues allá ellos, yo ya cumplí. sí, Pero mis queridas hermanas, hermanos, amigos, amigas, no se dejen llevar por malas enseñanzas. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. No, no, fíjense cómo dice Pablo, huye de estas cosas, le está diciendo a Timoteo. No le dijo, ponte a pelear con el diablo y repréndelo. Le está diciendo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pablo, Pablo, el apóstol tan grande que fue ese hombre de Dios, que Dios lo usó enormemente, no nos dice ponte a pelear, nos dice huye. Y en Efesios capítulo 6, por eso les decía, Él nos invita a ponernos la armadura de Dios, no para luchar, sino para resistir las acechanzas, para cuidarnos. No es para pelear, ujú, no confundamos. Dice en Hebreos
capítulo 2, versículos del 14 al 18, y lo voy a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué servidumbre? A la servidumbre del pecado, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, fíjense, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, Dios no socorrió a los ángeles pecaron y ya están destituidos, vámonos, ya hubo juicio para ellos. Pero para nosotros vino el Señor Jesucristo a morir y nosotros tenemos el regalo de la salvación, de la gracia que nos ofrece Dios, con solo escucharlo y creer en Él. Fíjense qué privilegio tenemos. A los ángeles no hubo chance de nada. Y a nosotros Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos y arrepentirnos. Dice, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, está hablando de Jesús, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. ¿Se fijan? ¿Quién es nuestro defensor? Jesucristo. ¿Por qué? Porque él vino a padecer las tentaciones para que saber cómo nosotros debemos resistirlo. Por eso Santiago nos dice así. Y en Santiago 1.12, ¿qué dice Santiago 1.12, por favor, Gina? Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Con eso comenzamos la clase. Bien, entonces nosotros vamos a ser bienaventurados porque soportamos la tentación, pero tenemos todas las armas para soportarla. Nos tenemos todo el consejo. Esta lección nos enseña cómo poder vencer la tentación. Nos va llevando A, B, C, nos está enseñando el 1, 2, 3. Nos está enseñando la regla para resistir la tentación. Dice en Romanos 8, 6, perdón, capítulo 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya nos dice, cuando nosotros estamos en Cristo, debemos de considerarnos muertos al pecado. Ustedes y yo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya el pecado murió en nosotros, ya no tenemos pecado. Cometemos errores, pero ya no pecamos. Porque estamos vivos en Cristo Jesús. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo mortal. ¿Tengo el cuerpo mortal? Sí. ¿Pero qué debo de hacer? No debo de darle entrada a mi carne, que leímos sí. Cuál era la carne. Entonces debo de decir, yo ya soy siervo de Cristo, ya Cristo vive en mí. Entonces esto de aquí es el puro estuche, porque dentro de mí, ¿quién vive? Cristo. Cristo. Me voy explicando. Entonces, por eso es que Él nos da estos consejos. Tristemente, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, aunque digan que creen en Él, pero que no lo tienen, no pueden resistir a seguir pecando. Es triste, porque nosotros pecamos, cometemos errores, pero venimos inmediatamente a los pies de Cristo. Y sabemos que hicimos mal y lo reconocemos y luchamos para que esa debilidad no caiga. Pero hay otras personas que siguen y repiten y nada más tienen remordimiento, no arrepentimiento. Entonces, es eso. Cuando yo me arrepiento es porque siento una vergüenza y un dolor por haber ofendido a Cristo. Yo lo único que quiero es que se pongan siempre en consideración en esto. Cuando peque alguien, piense en el dolor que le está causando a Dios. Piense que en ese momento puede estar llorando Dios por ver que su hijo
ha cometido una falta y está sufriendo y va a sufrir mucho. A usted le debe de doler cuando sus hijos se portan mal o tienen algún problema o cometen un error y saben que, híjole, va a tener un problemón y estamos, piense y piense en nuestros hijos. Los padres normales que amamos, yo creo que sí, que eso hacemos. Nuestros hijos nos preocupan tanto que nos causan mucho dolor, mucha tristeza cuando andan equivocados. Y lloramos por ellos y le pedimos a Dios por ellos. Imagínense ahora, si ese es nuestro dolor por ver que nuestros hijos, se están desviando, no hacen las cosas bien, o tantas cosas, tenemos dolor. Imagínense el dolor de Dios de ver que nosotros, que nos ha dado tanto, que dio su vida por nosotros, que nos da oportunidad, oportunidad por oportunidad, que nos da lecciones, que nos abre nuestra cabeza y nuestro entendimiento. Nada más piensen, nada más piensen. Cuando cometan un pecado, vengan inmediatamente a sus pies, porque está llorando, está llorando. No lo hagamos sufrir. Tratemos de que Cristo sea nuestro dueño, nuestro Señor, y seamos esclavos, seamos siervos de Él. Olvidémonos de los placeres del mundo. Vamos a tener mejores cosas en el cielo. Aquí vamos a poner que vivimos 120 años. Son 120 años. ¿Qué son 120 años a lo que lleva la Tierra, a lo que hay seres humanos aquí en la Tierra? No, nada, ¿verdad? No es nada. Ahora imagínense 120 años en comparación a la eternidad. Pues yo prefiero aguantarme 120 años, porque no son ni 120 años, empezaría a los 18, 20 años. Ujú. Y ya a los 80, 90, ya, no quiero saber nada. Entonces, vamos a decir que son 70 años de vida loca, ¿no? ¿Qué son 70 años a comparación de toda la eternidad? No, yo prefiero tener toda la eternidad, aunque esos 70 años los viva yo en la tristeza, por, entre comillas decir, porque no es así, Sí. ¿verdad? Pero sí. ¿Alguna pregunta, Gina? Porque hablé mucho hoy. No, hermano, no, al contrario, está claro, claro y bonito, hermoso para aprender. Es que aquí nos enseña tantísimo, Santiago, tantísimo, que no debemos de echar en saco roto eso que nos está enseñando. Sí, La verdad es muy, muy instructivo para nuestra vida diaria. Tanto el libro de Proverbios como el libro de Santiago nos enseña nuestro diario vivir sí. como personas así, como humanos, valga la expresión. ¿Alguna pregunta, Gina? No, hermano, queda claro. ¿Todo quedó claro? Muy bien. ¿Le parece que terminemos en oración si no tiene más preguntas? Claro que sí, hermano. Por favor, termínanos usted. Ah, Otra yo. vez. Sí, Ah, por favor, otra vez. gracias, Padre bendito, por este hermoso estudio. Gracias por la sabiduría que le das al hermano Guillermo para enseñarnos tu palabra. Gracias porque nos abre nuestro corazón y nos haces querer saber y aprender más de tu palabra, conocerte y amarte aún más, respetarte y tratar día, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, cumplir con tus, con tu palabra, con tus mandamientos, Señor. Y eres bueno y nos perdonas nuestros errores, Padre bendito, cuando nosotros inmediatamente nos damos cuenta y clamamos a ti por tu perdón, Señor. Gracias por la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. Bendice a la familia del hermano Guillermo y que el otro hermano Guillermo sane por cualquier cosa que esté pasando de salud. A él y a su familia, también al hermano que está escuchando, a todos los que después van a escuchar. Bendícelos y guíalos, captura sus corazones y no nos dejes a ninguno que nos alejemos de ti, Señor. Sujétanos porque en ocasiones somos débiles, Señor. Tómanos y nunca nos dejes. Danos sabiduría para entender las cosas, saber diferenciar bien entre el bien y el mal. Aunque tenemos nosotros libre albedrío, a veces
vemos las cosas como nos conviene o la inteligencia en muchos de nosotros no es tanta y hacemos, no es justificación, Padre bendito, pero yo clamo por sabiduría, no nada más para mí, sino para todos, Padre bendito. Bendice a la humanidad, ten misericordia de nosotros el día del final, Padre bendito. Te agradezco por esta tarde en la cual hemos aprendido de este bonito libro de Santiago, Padre bendito. Bendice a cada una de las personas que van a escuchar este estudio después. Gracias te doy en el nombre bendito de tu Hijo, que murió por nosotros, Señor, y en el poderoso nombre del Espíritu Santo, nuestro gran consolador, cada momento. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, Gina. Bueno, pues les dejo al rato lo subimos. Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, ahora ya saben, ya pueden hacerlo por vía YouTube y también en el Facebook. Y estamos viendo poder publicarlo en Twitter para que lo vean. Cualquier comentario, pues estoy para servirles. Que Dios les bendiga y voy a terminar con la grabación.